del PJ. Hace rato que conviven a los gritos. Desde que el peronismo perdió la elección del 2015, los roles de algunos dirigentes se tergiversaron. Están los que quieren mandar a Cristina a dormir al barril del Chavo y los que piensan que sigue siendo la dueña y principal candidata del partido. Al final, más que vecindad, esto parece un conventillo. El peronismo va a llegar a la elección como la mejor alternativa. Todos pueden presentarse a una gran elección primaria. Tenemos candidatos de peso como Florencio Randazzo también, como Daniel Scioli también. Los candidatos se van a resolver con las PASO, pero el peronismo va a llegar fuerte, va a llegar como una alternativa potente y competitiva. Para gobernar todavía no veo a ninguno, salvo uno de los dirigentes con que nunca me he llevado bien, que es la Sota. Nosotros coincidimos en una nueva constitución, en las empresas públicas en manos del Estado. Esas definiciones ideológicas profundas también nos limitan las alianzas. Y si después aparecen tipos que se chocan en las escalinatas del Congreso para votar a favor de los buitres y de la toma de deuda. Yo soy incondicional a Cristina, yo sigo en ese palo. Por supuesto que hay algunos de los que han sido beneficiados por la participación en el gobierno, que después las cosas las miran de otra manera y tratan de sacar ventaja a otra cosa. Para Julián Domínguez, ¿por qué nos dejaste, mi lindo Julián? Te volviste loco de envidia y de afán. Pintabas tan lindo cuando esto empezó. Te caíste al pozo, tu vida cagó. Nosotros sabemos muy bien cuál es el lugar que el peronismo tiene que ocupar, de oposición y de alternativa a partir del 2019 en la Argentina. El peronismo bonaerense y el Frente para la Victoria están hoy encabezando todas las encuestas. Tenemos la figura de Cristina, que es la que encabeza todas las encuestas. 12 años de degradación del justicialismo. Cuando esto sucede, difícilmente se puede resolver rápidamente. Cristina es Menem del 2003. Tenemos que poder representar y expresar los ciudadanos, los argentinos, que claramente el actual modelo, el actual gobierno nacional está dejando afuera. Lo vamos a hacer con los mejores. Tenemos para todos los gustos. ¿La tenés a Eve cantando el tango? Porque esto muestra un poco también lo que va a ser la interna entre el kirchnerismo y los que se fueron, ¿no? Los que intenten sumarse en alguna fuerza del PJ también. Digo el PJ porque hablo en sentido amplio, porque hay tantas agrupaciones diferentes. Mirá la Eve cantando, mirá. Yo tenía un amorcito que me dejó abandonada. Para Julián Domínguez, ¿por qué nos dejaste, mi lindo Julián? Te volviste loco de envidia y de afán. Pintabas tan lindo cuando esto empezó. Te caíste al pozo, tu vida cagó. Igual esta es la versión buena, porque la versión brava es la de los Ray-Ban rojos. Esta es la versión más amable. Es la versión más amable. No, esta es bravísima, la de acá atrás. Pero no se lo perdona, el kirchnerismo le perdona a Julián Domínguez, ahí la tenía Eve diciéndole, que se haya ido. Hay una lista de los llamados los... ¿Traidores? Sí. Ahí están los traidores. Sí, es muy fuerte la palabra. Ahí hay algunos que tal vez se han equivocado en el momento en que creyeron que estaba todo perdido, en el momento... No se puede tener ideas contrarias, no se puede decir... No, pensaron en lo personal y no en el proyecto. Y hay cosas de las cuales se puede volver. No lo llamemos traidores, simplemente que ya no hay vuelta atrás ni con los dirigentes ni con la gente. Yo no veo a la gente hoy votando un bocio en el Frente para la Victoria. No, porque ya se equivocó, ya está, ya es un cadáver político, ya es un pasado. Dentro del espacio dentro del espacio. Dentro del espacio. ¿Y Randazzo que le dijo que no a Cristina, cómo lo califica? No, pero eso es otra cuestión esa. Él no, tiene te lo sus pregunto motivos, por eso. Pero no traicionó, al revés, él tal vez cumplió con su palabra. Podemos estar de acuerdo o no. Yo no estuve de acuerdo, se lo dije y lo manifesté en esa decisión. Para mí, hoy debía ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Son decisiones políticas y sabrá por qué lo hizo. Está quienes dicen que lo primero es el proyecto y está quienes
quienes dicen que él dijo, o soy presidente o no soy nada. Pero Entonces, perdón, no digamos cadáveres. A mí lo que más me preocupa del peronismo y del resto de los partidos políticos es que lo que se ve es simplemente gente intentando acceder al poder. Ahora, lo que no hay son muy claramente cuáles son los proyectos. Pero hay si gente no hay trabajando partido en pensar el político, futuro. Gabriel, no hay partido No, es que no hay nadie pensando en el futuro del país de una manera real, pensando, planificando qué modelo de país. Y no es una lucha de modelos, es una lucha de personas que están tratando de hacerse del poder. Bueno, igual ya apuntamos afuera porque, por favor, Moreno comparó al peronismo, al kirchnerismo con Trump. Ah, bueno. Con Trump, sí. Trump lo copió, dijo. Durán Barba contento. Trump lo copió. A Cristina se parece. A ver, mira. The American Dream is dead. Un solo hombre puede unir esto con esto. Trump, el peronista. Para un peronista no puede ni debe haber nada mejor que otro peronista. Guillermo Moreno lo hizo de nuevo. Hace un tiempo está buscando afiliar a nuevos compañeros al movimiento. No sabemos si efectivamente Donald puso la firma y se unió al partido, pero por lo menos desde el análisis del exsecretario de Comercio, el estadounidense está haciendo méritos. Como conclusión, habrá que estar atentos al viernes, porque Trump podría asumir la presidencia, nada más ni nada menos que descamisado. ¿Cómo lo ve a Trump? En términos de política económica, lo que han expresado en términos de comercio exterior, muy bien. Imagínate que va a ser lo que hicimos nosotros hace 4 años atrás. Lo que éramos el pasado, pasamos a ser el futuro. Por eso este experimento está terminado. No tiene mercado interno, no tiene mercado externo, no hay demanda. Por lo tanto, no va a haber lluvia de inversiones. El peor de los peronistas es mucho mejor que el mejor de ellos. Parece ser que hay muchachos que se quedaron en el fuego ajeno. Y eso está mal y se llama corrupción. Pero parece ser que en este gobierno se quedaban con lo ajeno desde antes. A los nuestros parece que el diablo hizo su trabajo, pero a estos parece que el diablo hizo el trabajo antes que lleguen a nosotros. Es una diferencia. Si hay algún compañero peronista que se quedó con lo ajeno, que parece ser que alguno hay, no hay, porque parece ser que lo reconoció, y si el compañero humildemente pide perdón, lo vamos a abrazar y vamos a hacer una fiesta, porque como la parábola del hijo pródigo, hacemos una fiesta cuando recuperamos al que teníamos perdido. El peronismo tiene la oportunidad histórica de llegar al gobierno y por primera vez no confrontar con el mundo. Porque Pence va a ser una política que hicimos nosotros, que es la administración de comercio exterior. Y entonces lo que nosotros decíamos que era muy difícil un proyecto nacional en el marco de la globalización, hoy estamos en condiciones de hacerlo. Porque la que está en discusión es la globalización. ¿Será peronista? Medio. Al medio en el comercio exterior sí. Trump le roba a Moreno en cuestiones de política exterior, ¿no? En realidad aprendió con Moreno. A ver. No te escuché, estaba... No, que Trump, digamos, copió la matriz. Yo creo que Trump es un personaje que tiene bastante que ver con el peronismo. ¿Cómo dijo? Porque por un lado dice mucho lo que la gente quiere escuchar. Y por eso llegó al poder, ¿no? Y me parece que es una cosa que el peronismo también lo ha hecho bastante, ¿no? Es decir, hemos visto además en la Argentina durante todos estos años cómo se decían cosas, por ejemplo, agarrar banderas que son caras a la gente, y en el momento de llevar adelante esas banderas se hace mal. Por ejemplo, se juntaron 2 millones más se metieron 2 millones más en el sistema jubilatorio, pero en lugar de la plata sacarla del otro lado, se le saca a los propios jubilados. Es decir, que el jubilado en vez de ganar 7, ganaba 5, porque se metió gente que no era el Estado que ponía la plata. Es decir, lo mismo con las computadoras. Las computadoras para los chicos las pagaba el ANSES. ¿Por qué el ANSES tiene que pagar la computadora de los chicos? Que lo pague el gobierno. Son todas banderas que después son bastardeadas. ¿Usted peronista? Sí. ¿De qué palo, rama? Sí. Porque tantas ramas ya... Tantos. Sí. Sería uno que definimos acá, peronismo modernizador, respeto institucional. Modernizador. Yo creo que el peronismo tiene un montón de candidatos, pero no tiene un montón de candidatos que proyecten futuro, porque la sociedad argentina no creo que esté para volver para atrás después. Entonces hoy elegir, quizá haya muchos que puedan reunir votos. ¿Sí les pasado? Pero yo creo que eso tiene que decir la gente, pero para mí el futuro viene. Pero usted habla de pasado. En este
este programa yo dije, bueno, si queríamos ganar la elección había que tratar de estar unidos, busquémoslo a Massa, busquemos a otros, a De la Sota, que se lo mencionó. Massa está fuera ahora del peronismo, pero es un hombre valioso y es afín. Está Urtubey. Yo creo que el futuro viene por ese lado. Yo creo que si el peronismo quiere volver, como dijo alguno, y si quiere ser una opción en 2019, podemos trabajar para una opción modernizadora donde no seamos más noticias por los temas que hemos sido noticias después del gobierno acá, y sí seamos noticias por hacer las cosas que hay que hacer. Pero la mayoría por lo menos el tránsito que yo tengo en la provincia de Buenos Aires, que es el lugar donde más transito, el debate no pasa por cómo se reorganiza o se expresa un peronismo para la gente. La mayoría de la gente discute cómo llega a fin de mes. Eso está claro. La mayoría de la gente piensa en que hay inseguridad y que no tiene respuesta ni en educación, ni en salud, ni en previsión, y que no hay un plan de planificación de cambio. Por eso es muy importante que este año que hay elecciones, por favor, va a haber un proceso en donde la gente va a discutir de una manera distinta. Hay una discusión de para qué sirve el voto, y por eso yo reivindico que se discuta y se recupere la capacidad de hacer política todo lo que están acá. Pero si vos hablas de la figura de Randazzo, no podés hablar de alguien que no... hablar de lo que quiera. Pero si vos hablas... ¿Cómo voy a hacer yo? Pero si vos hablas de la figura de Randazzo... yo no tengo nada que ver con el PJ. Quiero no decir, nadie de uno no puede decir que no llevó a cabo una transformación importante. No, perdón. Si vos hablas de Massa, no podés decir que no es un administrador, tiene que hacer mucho más que eso. Pero yo no tengo nada que ver. A mí me parece que un tipo te puede hacer los pasaportes o los documentos, los hace bien y es una gran artista nacional. Es una locura, un proceso que es una imprenta que te fabrica las cosas, lo que te toca hacerlo te convierte en un personaje porque es el único que hizo algo. Vamos al informe. El presidente de la Nación, por haber hecho bien un pasaporte. Tranquilo, te perjudicamos de Vamos al informe que tiene que ver con la baja de imputabilidad, ¿no? Con respecto a la baja de edad. Dios santo. El presidente de la Nación hoy habló de eso, focalizó de eso, ha sido uno de los temas de las últimas semanas, sigue en debate y aquí está el informe, mirá. ¡Calmate! ¡Te jubilás! Baja de la edad de la imputabilidad. Se calienta el debate. Los repetitivos delitos graves protagonizados por menores instalaron la discusión política. El principal objetivo parece ser cambiar la ley penal juvenil. Mientras se aguarda por el debate en el Congreso, dirigentes de diferentes partidos aportan sus opiniones al respecto. Hoy habló el mismísimo presidente. Hoy, lamentablemente, la Argentina se transformó en un país atractivo para el crimen. En lo que hace a los jóvenes, que ayer tuvimos otro caso desafortunado, 2 chicos de 14 años que mataron a palos a un abuelo. Tenemos que encontrar una solución. Tenemos una ley de justicia juvenil mala. Con lo que pasó con Brian y la solución que se le encontró, nos dejó con un sabor amargo a todos. Aspiramos a que en febrero se convoque a sesiones extraordinarias y a que se pueda discutir con seriedad, con responsabilidad. El problema que tiene nuestra ley es que el chico de menos de 16 años puede ser sometido a pena sin necesidad de un proceso. No tiene las garantías que tenemos usted y yo constitucionales. Deja de ser un ciudadano y sí lo pueden institucionalizar. Hay un debate que se viene con el Código Penal Juvenil que creo que va a ser muy interesante y espero que sea constructivo. Chicos entre 14 y 16 años cometen una gran cantidad de delitos, graves. Muchos de esos son homicidios. Claro. Entonces lo primero que hay que hacer es un debate. 200, 220 homicidios al año que hay en la ciudad de Buenos Aires. Hay un hecho cometido por un chico que no alcanzó los 16 años. ¿Qué es lo que se pretende con esto? Lo que se pretende es distraer la atención. El tema de la edad es uno de los temas, pero tenemos que tener, digamos, preparada la infraestructura para contener a los chicos. Argentina necesita pensar cómo saca a los chicos de la esquina. El tema de discutir es si la impunidad que tiene un menor está bien para una sociedad que es violenta, y ese joven no es más violento a partir de que sabe que nada le va a pasar. Hay que encontrar otras soluciones, otras herramientas. Bueno, que es un fracaso el sistema actual es evidente. Es evidente que un chico que roba, en lugar de poder cambiar su forma de vivir con el sistema actual argentino, termina matando a alguien. Eso es una cosa. Por otro lado, me parece que está mal que el gobierno plantea que la ley penal juvenil, que es algo que todos coincidimos en que hace falta cambiar, es algo más que cambiar la edad de la imputabilidad,
Pero cuando lo plantea, tanto Ritondo como Macri hablan de eso solamente. No hablan de cuáles serían las penas que le cabrían a los chicos que están en conflicto con la ley, que serían diferentes a encerrarlos en un instituto. Porque eso es lo que está pasando ahora. En un instituto que, recordemos que el 25 de diciembre, el de máxima seguridad de la provincia de Buenos Aires, en Almafuerte, los dos mayores homicidas menores se fugaron. En un lugar que yo lo conozco porque fui a hacer notas muchas veces por dentro. Si no te abren la puerta no puedes salir. No puedes salir porque tienen unos paredones enormes, tienen alambre de púa, está todo cerrado. O sea, te quiero decir que la crisis es evidente. Lo que el gobierno está diciendo que va a hacer hasta ahora, lo que plantea exclusivamente tiene que ver con la baja de la imputabilidad. Y otra cosa, cuando el gobierno quiso sacarle las retenciones al campo, lo hizo. Cuando el gobierno quiso hacer lo mismo con las mineras, lo hizo. Ahora, cuando habla de cuestiones de sensibilidad social, pide debatir, ¿no? No tiene la decisión política firme de decir, che, este es el régimen penal juvenil. Lo que vamos a hacer con los chicos es meterlos en estos institutos o hacer este tipo de tribunales especiales con este dinero que está en el presupuesto. A ver, porque Zaffaroni volvió y habló. Sí, volvió y habló, digamos que es una persona muy responsable de todo lo que nos pasa, más allá de la idolatría que muchos le ponen, porque el sistema que tenemos actualmente, que plantea Massa como la puerta giratoria, tiene que ver con Zaffaroni. Será muy culto, muy importante, tiene algunos oscuros en su vida, ¿no? Porque tenía prostíbulos, ya estamos hablando de trata de personas, así que me parece que nos merece mayor respeto. Él proponía la pena de muerte durante la dictadura militar. Durante la dictadura. Un libro donde él propone la pena de muerte en la justicia militar. Pero tiene una gran influencia, porque hoy no tenemos una ley. Hoy, y la ejercieron. Mataban sin juicio. Claro, hoy lo que tenemos es un decreto, como dice María Julia, que es de Videla, que no sirve para nada, que nos sale muy caro. Y yo no creo que tenemos que hablar, porque acá algunos vienen con estadísticas que además no son ciertas, porque Argentina hasta hace un poco tiempo atrás no tenía ninguna estadística, no medimos pobreza, no medimos INDEC, no medimos inflación, no teníamos nada. Decir, no, che, son pocos casos. Es una falta de respeto a los padres de Brian, es una falta de respeto a todos los padres que han perdido chicos, aunque sea 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos con un decreto de Videla. El Congreso argentino tendría que sentir vergüenza que todavía estemos aplicando eso. No hay Cuando recién María Julia hablaba de las decisiones que tomó el gobierno, que fueron varias, no lo debatió, porque si no pierden el debate y el pueblo no estaría a favor de esas decisiones. Ahora, en cuanto a la seguridad, en cuanto a las leyes, en cuanto a la justicia, si se postuló para gobernar y para que vivamos mejor, tendría que saber ya qué decisiones tiene que tomarse y debatir para que haya mayor seguridad y que haya más justicia. Esto se discutió, un nuevo régimen penal juvenil fue aprobado en la Cámara de Senadores y no lo trató diputados. Y el régimen penal juvenil, que se lo trató creo que fue en el año 2009, establecía un criterio que iba mucho más allá de romper la lógica del paradigma únicamente de apuntar a la baja en la edad de la imputabilidad de los menores. Tendía a la resocialización, fuerte inversión fundamentalmente en materia de contención y tomando como parámetros los países de la región donde a partir de los 14 años se es responsable, se cumplía una etapa instructiva para llegar a la privación de la libertad. Esto no se trató en la Cámara de Diputados, es decir, que lo que se está por discutir ahora, el proyecto que puede enviar el Ejecutivo, que se tiene que discutir en el Congreso, es lo que se quedó a mitad de camino porque diputados no lo trató. Y fue un régimen penal juvenil moderno, que apuntaba a la contención, pero también a un país real. No, por unanimidad en la Cámara de Senadores. Estamos siempre resolviendo en la emergencia, ¿no? Esto ya pasó en la época de Bloomberg, ¿te acordás? Total. Hay ciertos casos que llaman la atención y vamos al Congreso. Hace 8 años, que el Congreso resuelva por ley algo que en la realidad después no ocurre. Porque siempre, ya lo estamos viendo, siempre hay, lo dijo el fiscal Delgado con su último libro, la justicia está hecha para zafar, no para hacer justicia. Entonces esto también ocurre en estos términos. Me parece a mí que lo que no tenemos es una idea. Fíjate vos en lo que estuvimos viendo con los postulantes a cargos. Hay cientos de postulantes a cargos, no hay una idea. No se les cae una idea. Y no solamente eso. Si vos revisás en los últimos 20 años en la Argentina, decime una idea que haya transformado el país, que haya provocado, por lo menos, ¿sabes cuál fue la única? Y lo recuerdo porque le hice una entrevista a Raúl Alfonsín poco antes de morir, en su departamento de la Avenida Santa Fe. La única idea, y que no llegó a concretarse, fue el traslado de la capital a Viedma, que fue aprobado. Era una idea transformadora, por lo menos era una idea que provocaba cambios importantes.
Después de esa idea, si revisamos, la única idea que hay son siempre las soluciones económicas tratando de hacer más. Es decir, vendemos todo en los 90. Vendemos todo en los 90, después compramos de los pibes. Perdón, pero de los pibes, yo la verdad que siento una necesidad de hablar. Y disculpen, pero la gente tiene derecho a pensar y a sentirse mal por lo que vive, y eso es legítimo. Pero los funcionarios como el presidente, o los funcionarios que hablan de que el tema de la seguridad es la baja de imputabilidad, son unos cobardes y unos cretinos, mentirosos. A ver. ¿Por qué? Porque no hablan con la misma fortaleza para discutir qué se hace con los jefes de los mafiosos, qué se hace con los que son narcotraficantes. Se acaba de echar a varias decenas de policías en la provincia de Buenos Aires. ¿Dónde están? Por no presentar las declaraciones juradas. Son cómplices. ¿Dónde están? ¿Por qué no hablamos de todo? Hay que hablar de todo. Entonces, cuando hablo, yo no digo de los pibes, por supuesto, yo caminé el país con los pibes, viendo lo que significa. Hay 5 millones de pobres pibes en el país. La mitad no termina el secundario. No existe. Si quieren compartir la seguridad, discutamos cómo hace la seguridad en Suecia, cómo la hace Dinamarca, cómo la hacen los países. No, si no hablamos, ¿no sabés qué pasa? Todo corrupción. Sí, vos dijiste, vos acabas de decir que no hay números. La Comisión Provincial de la Memoria, yo te invito a que vayas a la Comisión Provincial de la Memoria. Presentamos 10 informes en los últimos años. 10 informes donde se demuestra que sí, son mínimos los pibes que parten en los delitos que pueden ser imputables. Ahora, la mayoría que no laburan, que no estudian. No, hay narcotráfico a los pibes. Criminalizamos a los pibes y no a los delincuentes. 4.500 chicos muertos por gatillo fácil. Igual como siempre, como todos los temas complicados, delicados, importantes, todo termina siendo a ver qué le conviene a cada partido. Y no les importa un carajo lo que pasa a los pibes en la sociedad. ¿Cómo? A cada partido. Yo no estoy de acuerdo. Pero no lo digo por usted. Porque este tema se transforma. Un minuto. Este tema se ha transformado. Si sos oposición, no. Si sos de Cambiemos, sí. No. Y Bernie, yo era Bernie. Minuto, como todos los temas importantes. Santiago, con la educación, hasta con las inundaciones pasa lo mismo. Siempre es conveniencia de lo que me facilita más votos o de alguna manera allanarme el camino a mí. Pero Bernie era el que bajó la imputabilidad. La edad de bajarle a la edad de la imputabilidad la planteó Bernie cuando era secretario de Seguridad. Dice lo mismo que dice ahora Garbanzo. También lo dijo, bueno. Lo dijo pero igual. Todos los kirchneristas saltaron ahora en contra de esta propuesta de gobierno. Yo en aquel momento saltamos en contra y caminamos con los pibes y organizamos un foro. Se acaba de hacer un foro de defensa de la niñez espectacular. Estoy hablando de personalidades políticas. UNICEF está en contra. Sí. A ver, yo lo que quiero mencionar es lo siguiente. La verdad que ver a un personaje nefasto como Zaffaroni me da mucha indignación, me produce mucha vergüenza ajena, porque él es cómplice de los delincuentes, es un delincuente más. Sí, porque hasta tiene un problema como la ópera sería de Physic to Roll, Zaffaroni. O sea, no tiene nombre para ser juez, ¿no? Porque digo, Zaffaroni. Pero digo, al margen de la humorada, te voy a contar algo. Digamos, yo hice un trabajo con un colega en una época que se llama Las políticas de prevención y represión del delito en la Argentina. Sí. Cuando vos mirás, gracias Liliana, cuando vos mirás, vos vas a encontrar una relación muy fuerte entre el nivel de delincuencia, ¿sí?, la cantidad de delitos y lo que tiene que ver, por ejemplo, con la evolución de la economía. Si vos tomás la delincuencia que tenías al inicio del kirchnerismo, previo a que tuviéramos esta recuperación cíclica, no hubo crecimiento, recuperación cíclica, rebote de gato muerto, ¿sí? ¿Sabés lo que tendría que haber pasado con la cantidad de delincuencia medida contra 2003? Se tendría que haber destrozado. Sin embargo, ¿qué tenés que voló? Toda esa diferencia, ¿sabes qué? Ponele nombre y apellido. Se llama Eugenio Zaffaroni, un criminal, ¿sí? Un liberador de violadores, liberador de asesinos, liberador de ladrones. O sea, la verdad, si hay alguien que ha hecho rentable el delito en Argentina, es ese señor que está ahí atrás. Ahora,
metemos a los pibes, por eso metemos a los pibes presos. No entiendo. Es una exageración. ¿Cómo es esto? Porque Zaffaroni es malo, metemos a los pibes presos. No, yo te hablo evaluando una cuestión general más allá de la cuestión de los Milei, si vos dijeras algo, vos podés tener un problema legal. Me parece que estás haciendo una exagerada acusación en algunos casos. Mirá los datos lo condenan. Pero pará, yo no voy a defender a Zaffaroni porque estoy más cerca de considerar que le hizo mucho daño al derecho penal argentino, además ideologizó la justicia. También creo en la investigación de Gabriel Levinas, donde lo muestra como autor y como materia gris de la dictadura, que él no reconoce, pero tampoco es eso. Me parece que te vas a un lado y el otro. Creo que también los datos lo condenan los datos. Me parece que tenemos que encontrar. ¿Sabés qué? Te hago una propuesta. Lee mi artículo. Miramos los datos, ¿sí? Y vas a ver qué es el efecto Zaffaroni. Entonces después, una vez que tenemos los datos duros, discutimos. Porque si no, ¿entendés? Es todo abstracto. No tuvo esa influencia, estás agrandando. No, ¿cómo que no? Digamos, a ver, si vos tenés un tipo, digamos, que dio clase en la facultad, que fue un referente, ¿sí? Y que su doctrina era bajarle el costo a los delincuentes, o sea, dale, que vale el signo y la No, por eso vas a meter a los pibes. No, estoy hablando de los pibes, estoy hablando de Zaffaroni, yo de los pibes en particular. Él juró por los estatutos de la dictadura. Es un tipo que no dio un solo habeas corpus. Hizo un libro donde pide la condena a muerte en la justicia militar. Hizo ese famoso, ¿cómo se llama? El caso Tiraboski, donde la chica, porque estaba cerrada la luz, entonces le bajaba la pena, tuvo 6 prostíbulos. Todo eso es cierto, pero lo que dice el señor es una exageración. Santiago. Vamos al próximo tema, atención. Apuntaron contra... Somos muchos, sí, le pido. Me llevas barba. Pero yo soy el que vino de mal, Sí, a ver, por favor. Pero hablaste un montón, boludo. Yo hablé un montón. A ver, acá hay varios que no me dejan mentir. En los 50, en los 60, en los 70, en los 80, ¿a alguien se le ocurría que el problema era bajar la imputabilidad? No, nadie se le ocurría. No era el problema. El problema es infinitamente más complejo. No es bajar la edad. El problema es cómo contener, cómo resolver, cómo hacer una cuestión más integral. Entonces no es con un Estado represivo como se resuelve. En el 30 reprimido. Crítica de Gámez durísima contra el presidente de la Nación. Mirá lo que le dijo. La verdad, me agarraste en el momento. Sí, estás recontra enojado. Es un hijo de puta, mirá, es un sinvergüenza. Bueno, chao, Raúl. Lo que ha hecho con el fútbol este tipo, este pedante, soberbio, basura del presidente de los argentinos, que quiero que le vaya bien en otras cosas, en el país, y quien lo vote, pero lo que ha hecho con el fútbol no tiene perdón de Dios, es una basura total. Es un tipo que tenemos que tener mucho cuidado. Pero ya está. Lo otro era también una basura también. Raúl, te mando un abrazo grande y... Estoy fuera del sistema, viejo. Y, porque sí, contra estos cachivaches no se puede. Estoy fuera del sistema. No tengo la posibilidad de pelear contra estos porque ya no se puede, pues son soberbios, tienen poder, lo usan. Hacen abuso del poder. El gobierno argentino se ha metido mucho en un fútbol que está muy mal, que está en una situación terminal, que Fútbol para Todos fue un pésimo negocio de 5 millones de pesos por día de gasto y está tratando de asfixiar las economías para llegar a un límite y terminó con Fútbol para Todos. Igualmente que Raúl Gámez, que es un dirigente destacado de otros tiempos y que ha vuelto después de mucho a Vélez, que enfrentó en algún momento a Julio Grondona, muy pocos lo han hecho, 1, 2, 3 nada más, pierde cuando descalifica de ese modo al presidente de la República porque salen todos a repudiarlo y salen a matarlo por su declaración poco... No, al revés, yo creo que hay que prestar atención porque que lo diga otro dirigente, vaya y pase, que Gámez diga esto, alguien que reconoce que votó a Macri. Pero es un disparate, Diego. No, eso, pero, yo puedo decir, no me gusta cómo maneja el fútbol, pero no es un hijo de puta. Pero igual dijo Cachivache este y los otros.
Por eso mismo, digo, por eso vale doble. Porque no es alguien afín a la gestión anterior, es alguien que reconoce votar a Macri, es alguien que adhiere a Mauricio Macri. Perdón, la figura del presidente no se puede decir eso públicamente. Pero no, dijo en materia de lo que hizo con el fútbol, está diciendo. No importa, el presidente de la nación, no podés decir esas palabras de presentación. Vos sabés que Cristina no me gusta, pero jamás dije algo parecido. Es un delirio. El presidente de la nación es la figura presidencial. Vos no podés, vos tenés que respetar a la figura presidencial. ¿Qué tiene a favor? No puedes decir esas palabras. Yegua, vaca, burra, pero Diego, así como vos descalificás el yegua a Cristina, tenés que descalificar la puteada a Macri, porque no corresponde en un país donde tratamos de tener otro tipo de modo. Puede el señor Gámez. No estoy a favor de eso, estoy diciendo que prestemos atención a por qué Gámez dice eso. Pero tampoco lo que dice Gámez es una palabra brutal, porque el fútbol argentino hoy le debe a la AFA, a los clubes, 1.150 millones de pesos por pésimas administraciones. Y el negocito de fútbol para todos, que a muchos los benefició, le costó al Estado 1.060 millones de dólares. Entonces lo que tiene que hacer el gobierno argentino, no meterse en el fútbol, y los dirigentes argentinos buscar una idea superadora, que no sea que el Estado sea una teta para que... Ahora, pero ¿puede tener autonomía el fútbol? Podrían dejar de robar. Tiene que tener autonomía si vos te ordenás, Santiago. Si vos tenés un Estado, ¿sabes cuál es el verso? Vos decís, el Estado puede solventar para cuestiones sociales. Yo la verdad, salvo con todas excepciones, si tengo un hijo no lo mando a un club donde hay fútbol, a que vaya a la pileta o que vaya a hacer deporte, porque está plagado de barras bravas que venden marihuana dentro de los clubes. No lo mandaría. Entonces, ¿qué dice la población? Estamos solventando 1.060 millones de dólares para bancar sueldos de 600 lucas por mes, primas a los jugadores, directores técnicos que duran 3 fechas y los rajamos, fútbol para todos con una estructura bestial que fue a Brasil y se gastó la guita del mundo, por ejemplo, en cuanto a los números, los derechos de los Juegos Olímpicos. La gente no quiere eso. Lo que necesita son ideas superadoras, que haya elecciones, que alguien elija. Yo creo que Raúl Gámez fue un estupendo dirigente, pero pierde cuando descalifica de este modo, porque ¿sabes qué tiene que aportar Gámez? Decir, che, mira, el Estado nos dijo hace 6 meses que no va más fútbol para todos, yo tengo esta idea. Y que los demás digan, che, qué buena idea la de Gámez. Con decir HDP cada 2 minutos, no avanzamos, retrocedemos. Me llama la atención lo de Raúl Gámez, porque en el año 2013, cuando todavía no había asumido nuevamente la presidencia de Vélez, lo entrevisté por el tema de fútbol para todos. No solamente estaba en contra de fútbol para todos, decía que la culpa de cómo estaban los clubes era solamente y principalmente la culpa de los presidentes que compran por 5 millones y gastan 15 total después, que el problema había nacido en el 2009 cuando Europa, que eran los grandes compradores de los jugadores argentinos, estaba en crisis y dejaron de comprar. El fútbol argentino se dio cuenta que no tenía plata y él todavía como en una joda lo dijo, recordó que antes de nacer Fútbol para Todos, cuando estaban para las elecciones del 2009, antes de esto, lo llama en el 2007, lo llama Alberto Fernández porque le quería proponer que sea legislador. Entonces él va a Casa de Gobierno y en el momento abre la puerta, dice que era como una costumbre, se abre una puerta, aparece Kirchner y entonces le dice, bueno, empiezan a hablar. Y él después nos comenta a nosotros, dice, me parece que yo le metí el bichito del fútbol, porque le contó una anécdota que en el gobierno de Menem, él había hecho dentro del espacio de deportes una crítica al menemismo, y dice que Menem se puso loco y dijo, mirá qué importante que es el deporte para la política, dice que una liñita chiquita que yo dije, le dolió más a Menem que lo que le puede decir Carrió. Ahora hay que normalizar la situación en AFA urgente, sí. Hoy en la conferencia de prensa el presidente de la Nación volvió a ratificar que fútbol para todos ya está, no más, y es más, les dijo, y deben pagar impuestos, y fue clarísimo, y tienen que empezar a pagar impuestos, o sea que me parece que el gobierno... Esto es un viejo proyecto del señor Macri cuando era presidente de Boca. Él tenía el proyecto de transformar todos los clubes de fútbol en sociedad anónima, privatizarlo, y todos fueron fracasos. El fútbol es algo más que esto. Los presidentes de los clubes en su mayoría lo viven como una extorsión. Hace 4 meses que el gobierno no le paga un peso a los clubes. Hace 4 meses que no se puede solucionar este tema. Se ha roto ya el contrato.
el fútbol podría autofinanciarse, el fútbol argentino está caratulado a nivel mundial como uno de los mejores, podrían tener derechos de televisación muy altos, podrían tener derechos del juego, de las apuestas, y todo eso está trabado porque el proyecto de este gobierno es privatizar el fútbol. Y esta es la discusión de fondo. El resto es ir y venir. Por supuesto que Gámez se extralimitó en sus comentarios, eso no hay ninguna duda, pero esto es lo que está en la lucha en estos momentos. Datos de los clubes. Ustedes saben, yo estoy vinculado a un club de primera, no soy funcionario, pero sí muy relacionado con ese club. ¿Cuál? Que es el Club Lanús. Hace ya varios años que no podemos tener público visitantes, no podemos tener seguridad para los dirigentes. ¿Quién fue el primero que sacó los visitantes? Ya no me acuerdo, pero hace Boca, con Macri. 5 o 6 años. Sí, yo he ido como visitante a ver un partido Lanús-Boca, era vergüenza entrar a esa popular, vergüenza. Un proyecto de Gámez. Pero salimos campeones. Sí, eso, ese día fue. A ver, sí. Pero quiero decir que el problema del fútbol va más allá. Acá hay una lucha de poder. Se está equivocando Macri, porque en la Argentina la ideología imperante para el fútbol no es sociedad anónima, son clubes sociales. Pero sociales se acogen en su propio seno una banda de delincuentes. Yo no soy futbolera, ya saben, no sabes nada, cállate la boca, andar a los platos, lo que quieran. Pero ¿quiénes son delincuentes? Los clubes, las barras bravas. Las barras bravas que entran a los clubes. Eso es un problema del gobierno, no de los clubes. No, pero perdóname. Acá hay dirigentes que han sido amenazados de muerte son millonarios. Los dirigentes de los clubes importantes son millonarios. Los clubes son pobres. Y los chorros de las barras bravas estas hacen sus negocios sin que nadie los frene. Encima queremos que el Estado les dé guita. Yo lo entiendo. A mí no me interesa el fútbol. El Estado tiene que poner un negocio y voy a robar un poco, pero quiero un subsidio. No, el fútbol, Aldo. Yo tampoco. Yo no quiero financiar el fútbol. Tampoco quiero financiar el fútbol. El Estado deba financiar. Además, financiamos el rugby, financiamos el básquet, financiamos el judo, financiamos varios deportes. A ver, me parece que no sé cómo tendría que hacer el ordenamiento paulatino, yo no sé nada de estas cosas, no me importa nada el fútbol, pero yo como concepto no tengo por qué como ciudadano, habiendo tantas necesidades, financiar el fútbol. Por acá Carlos Mendoza, que va a ser presidente el fútbol que se apague, que se cierre, no me importa. A ver, ¿cómo querés financiar aerolíneas en 2 o 3 años? Santiago Montoya quiere ser presidente de un club, así que no, Aerolíneas estaba bajando el déficit, la única que estaba haciendo la cosa bien hecha. Yo creo acá el tema de fondo es realmente la conversión en sociedad anónima y el planteo es, por supuesto que no tiene que estar el Estado financiando el fútbol. La pregunta es por qué está 30 años de desmanejo y lo querés arreglar en 6 meses. No, estoy de acuerdo con usted que por ahí hay que con la idea de no hacerlo más. Por favor, sí. A ver, yo lo digo, por favor, ves en pequeño la sociedad extorsiona el gobierno, extorsiona el fútbol, ves en pequeño la sociedad argentina. No tienen ni idea lo que pasa. Políticos metidos para conseguir fama, para después hacerse conocidos. Ves a los barras bravas que además son, tienen intereses financieros, tienen cuevas para cambiar dinero. Ves a la policía cómplice de los barras bravas. Digamos, ves las mafias operando alrededor del fútbol. Que el fútbol siempre fue muy productivo en la Argentina, pero evidentemente está en crisis hace muchos años y vienen cambios que se están dando en el mundo y de algún modo lo tenés que resolver. Me parece que lo primero que tenemos que hacer es que el Estado se desprenda del fútbol, porque como dijo alguien recién, habiendo tantas necesidades, con los impuestos no tenés que financiar el fútbol, tenés que financiar otras cosas más urgentes. Y después los dirigentes tendrán que ver que han hecho populismo. Hay que ayudar. Han hecho populismo, han ascendido. No tienen idea de lo que es el fútbol abajo. Ustedes no tienen idea de lo que significa el fútbol para la clase baja. Vamos con eso. Cállate la boca. Dale hospitales, dale escuelas. Hay hospitales del Club Lanús para los pibes de la vida. Que le querés dar todo, no hay para todo. Vos sos economista. No hay para todo. Dale hospitales, dale escuelas. Dejate de joder con el fútbol. No tengo que poner un pago por eso. No quiero poner nada. No tienen la menor idea de lo que es el fútbol. No tienen la menor idea de lo que es importante. Ordenemos. Hablan sin conocer. No, y vos no tenés la menor idea de lo que es una prioridad. ¿Qué me importa el fútbol?
Eso va a vos no te importa porque te gustan otras cosas, pero al hombre primero hay que darle comer, primero hay que hacer las calles para que ande, hay que sacar la inundación, olvidate, pibes de la villa van a la cancha a comer, olvidate, pero a los clubes que le dan de comer a los pibes de la villa, anda a ver lo que es el pueblo, anda el país que hiciste vos sos la élite, vos sos la élite que estás en contra del pueblo. ¿Qué es en contra del pueblo? Vos estás a favor del pueblo y así está. Pero si él pasan hablando a favor del pueblo, lleno de guita. No tenés idea lo que es un club de fútbol de barrio. Acá un club de barrio y vas a ver el rol que cumple. Por favor. A mí me parece... A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es una falsa por favor. A mí me parece una vergüenza que tome 5 minutos de su tiempo en la conferencia de prensa el presidente para hablar de fútbol. Directamente. Me parece un tema, pero que es una vergüenza que directamente se tome tiempo el presidente. Me parece gravísimo. Pero por urgencias que hay. Porque me parece una vergüenza que este hombre que viene del fútbol encima, como viene del fútbol, tiene que saber que es un negocio. Si es un negocio, que lo manejen los que hacen plata. Es una vergüenza que tome 5 minutos, habiendo inundados, pobreza, millones de cosas, que se tome 5 minutos. Mirá, cuando la luz inunda, los inundados van al club. Hemos hecho que vayan al club, pero que no sea. Pero por favor, anda a conocer lo que es un... A ver. No tiene idea lo que es la sociedad. Con Levina no voy a llevar un día a Lanús. Siempre soñé con hacer polémica en el fútbol. Escuchá, pará, un minuto, por favor. Escuchen, aquel tema... Aquel tema no es el deporte, sino es quién pone la guita. Es decir, gratis no hay nada acá. A ver, yo creo que hay que hablar más de 5 minutos porque como esto salió más de 1.000 millones de dólares. Pero hay que cortarlo. No, bueno, pero hay que hablarlo. Ahora está cortado. Y también sabes que hay que lograr que la AFA, como toda organización, tenga elecciones y haya un equipo de gente que vaya y que la transforme. Porque vivimos del recuerdo de Diego y del presente de Messi. Eso un día se va a terminar. Yo no estoy de acuerdo con Ronaldo, porque los tiempos cambiaron y en muchos clubes hoy lamentablemente se vende droga, está plagado de narcotraficantes, las barras son narcos. Hay que entender ¿dónde queda el deporte que hay que entender esto? Entonces me parece que tenemos que ir a una solución. Yo combato a los narcotraficantes más que vos. Con respeto. No me diga que yo favorezco a los narcotraficantes. No le dijo eso. No le dijo eso porque ella me está señalando así. No, pero perdoná. Se vaya con Macri si quiere. Tiene mecha corta. Me gustó que me maltrate. No, me gustó que me maltrate. Cállate la boca, pendeja. Sí, por Vamos a... Y además soy contagioso. Así está. No, yo te puedo imitar en el pero no en el pelo, Vamos a... Envidioso, sí. Mirá, vos sabés que el fútbol en todas partes del mundo es un gran negocio. De hecho, fíjate lo que ganan los jugadores más importantes del mundo. Es decir, eso lo que te muestra es el cáncer que representa el Estado cada vez que se mete en algo. Digamos, te destrozó el negocio del fútbol. Sí. Punto 1. Punto 2. ¿Qué? No entiendo. El Estado no es culpable. No entiendo. Pero no. Y si se metió el Estado en el medio. A ver, ese es el primer punto. Y el segundo punto. El Estado se metió para que la gente vea fútbol. ¿Sabés qué? Eso hubo que pagarlo. Y pagarlo en una economía que tenía, digamos, déficit fiscal e inflación, ¿sí? Digamos, se lo terminaba cobrando a los más pobres. Entonces, Aldo, que los defiende tanto a los más pobres, hay que recordarle que el impuesto inflacionario lo reventó a los más pobres cobrándole 40% sobre sus salarios. Entonces, digo, ¿qué digamos? O sea, justamente vos acá todos son progresistas y defienden un esquema sí que favorece a los que tienen y perjudica a los que no los tienen. Es una locura. Es una locura. Es el antiprogresismo. Por favor, vos fuiste parte. Cortemos todo. Qué tema, ¿no? Que es un tema lindo, tranquilo. Me parece que nadie está en contra ni del deporte, ni de los clubes de barrio, ni de los clubes que sirven para incluir a los pibes y lo que debería ser un club. Aquí estamos hablando de las mafias, la corrupción, los barras, la connivencia con la política, digamos, toda la mierda del fútbol y de AFA de hace tanto tiempo que de una vez por todas hay que regularizar, ¿no? ¿Cómo le pasó, Kemble? ¿Bien? No, bien. ¿De una 10 al programa cuánto le da?
¿El de hoy? El de hoy. Y tuvo momentos así más, y momentos así que me han despertado, ¿no? De golpe un sopapo. Che, ¿a nosotros no nos preguntás? No, que no, chica, no vamos. Sí. Santi, ¿qué estás haciendo? No, no, Conquiste peso me hago alto guiso.